Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por este día. Estamos iniciando el mes 11 del año 2020. Ha sido un año complicado. Sin embargo, a pesar de lo complicado que ha sido, como que lo hemos sentido bastante rápido. El día de hoy y en estos días, el mundo está celebrando la muerte. Pero nosotros, los hijos de Dios, celebramos la vida. Nosotros no celebramos ni Halloween, que no es ni siquiera una celebración nuestra, no celebramos ni el Día de Muertos, ni todo eso, porque nosotros celebramos la vida, no le rendimos culto a la muerte. Es más, ni siquiera vamos a predicar sobre eso, porque nosotros hablamos y predicamos de un Dios vivo, que vive y permanece para siempre, que venció la muerte con poder para darnos vida. Y porque Él vive, nosotros viviremos mañana. Y esa es nuestra gloriosa esperanza cristiana. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar sobre el orgullo. Y le hemos puesto como título al mensaje, ¿orgulloso yo? Vamos a estar platicando sobre esto. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Gracias, Padre, porque podemos venir ante tu presencia, porque podemos venir y abrir tu palabra y recibir lo que tienes para nosotros. Te clamamos, Padre, que seas tú quien toque nuestros corazones y que digas lo que tú tienes para cada uno, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, cuando nosotros nos vamos al diccionario para poder encontrar la definición de orgullo, nos dice que orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se siente superior a los demás. Me llamó tanto la atención esta definición. Exceso de estimación hacia uno mismo. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se siente superior a los demás. ¡Qué terrible la definición! Cuando la palabra nos dice, en Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos dice la definición, exceso de estimación hacia uno mismo. Y la palabra dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nos dice la definición, o a los méritos por los cuales la persona se siente superior. Y aquí nos dice, sino que piense de sí con cordura. La palabra nos está diciendo, el orgullo no es para nosotros. La palabra no habla bien del orgullo. Y yo siempre he pensado, y ha sido como una filosofía de vida, yo siempre he dicho, hay que bajar la cabeza. Hay que bajar la cabeza. Vienen situaciones terribles, situaciones complicadas, ¿y para qué se va a poner uno a pelear y a, qué sé yo, argumentar y hacer muchas cosas
No quiere decir que nosotros aprobamos lo que está fuera de la palabra. No, en ningún momento. Si está fuera de la palabra, lo rechazamos rotundamente. Pero algunas veces terminamos peleando por cosas sin sentido. Pero la palabra nos habla en contra del orgullo, así que es mejor bajar la cabeza. Porque dice la palabra en Santiago, capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos humillamos al Señor para que Él nos exalte, pero Él no nos va a exaltar para que nosotros estemos hasta arriba. No, no. Él nos va a exaltar para honra y gloria de su nombre. Para que quien sea exaltado sea Él. Para honra y gloria de su nombre. Necesitamos humillarnos. Sin embargo, hay personas, yo he escuchado personas que dicen, no, bajar la cabeza nunca. Vamos a tener la cabeza bien en alto. ¿Para qué? ¿Para sentirnos superiores? ¿Para ver a los demás para abajo, por sobre el hombro? ¿Para creer que somos más? Cuando la palabra nos dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, si nosotros queremos ser bíblicos, seámoslo en todo. Seámoslo en todo. Algunas veces, qué sé yo, de repente porque hemos escalado algunos puestos o algún conocimiento o cualquier cosa. Nos sentimos ya más importantes y creemos que entonces los demás nos deben pleitesía. Pues no, no nos deben. La palabra nos habla en Filipenses 2 de la humillación y exaltación de Jesucristo. Y nos dice que Jesucristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, nos habla eso de Jesucristo, pero claro, Él es Dios. Merece ser exaltado. Merece que nos postremos, que toda rodilla se doble ante Él y confiese que Jesucristo es el Señor, porque Él es Dios. Ahora nosotros solo somos sus siervos, no nos confundamos. Algunas veces yo he sentido que hasta la palabra siervo se toma así como que es, es el siervo, entonces pónganlo hasta arriba. Y entonces algunas veces yo pienso, bueno, ¿será que es siervo con C? Y entonces me imagino al siervo hasta con sus grandes astas ahí, orgulloso, elegante, ¿verdad? Porque pareciera que son tan orgullosos los siervos porque andan con la cabeza así para sostener sus grandes aspas ahí. Entonces tal vez por eso es que el siervo que se siente ufanado de ser siervo, tal vez es siervo con C, no siervo con S, ¿verdad? No siervo de servir. Porque si vemos que siervo es de servir, nos ponemos debajo. Jesucristo dijo, Él no había venido a ser servido, sino a servir. Él mismo tomó la toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. No, pero nosotros queremos estar, no, eso que lo hagan otros. Nosotros estamos para esto. ¿Por qué? Si no es lo que la palabra nos enseña. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, si es que somos sus hijos, ser como Jesús. Que cada vez se note más Jesús en nuestra vida. E ir desechando todo lo que no es de Dios. Desechémoslo.
Veamos otros pasajes. Vámonos a Proverbios. Proverbios capítulo 29. Aquí en Proverbios vamos a ver varios. 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La misma soberbia del hombre lo termina abatiendo, pero el que es humilde es sustentado por la honra que viene de parte de Dios. Veamos siempre en Proverbios capítulo 15, verso 25. Jehová asolará la casa de los soberbios. Jehová asolará la casa de los soberbios. ¿De qué nos sirve ser soberbios y sentirnos superiores si la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos? No nos sirve de nada. Veamos también en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El altivo va a terminar siendo quebrantado. El que se siente muy arriba va a terminar cayendo. Porque él cree que él mismo subió, que él es el que con sus méritos logró llegar. Dios nos puede subir, Dios nos puede elevar a puestos, pero no por eso dejamos de ser siervos, seguimos siendo siervos. Él nos puede dar algunas responsabilidades, pero no son jerárquicas, no son para sentirnos arriba. Necesitamos seguir siendo humildes, porque si estando en la posición a la que el Señor nos ha llevado, nos soltamos de la mano de Dios y empezamos a creer que es por nuestros propios méritos, mientras más alto hayamos subido, más duro va a ser el golpe, porque va a venir esa caída y nos tocará repartir despojos con los soberbios. Hasta abajo, hasta abajo. La palabra nos habla de varios ejemplos, incluso de reyes que fueron humillados por Dios. En Siria nos habla de reyes que fueron humillados completamente, hasta que reconocieron que Dios es Dios. Necesitamos nosotros entender que no se trata de nosotros y que lo que hemos logrado no es por nosotros y lo que tenemos no es de nosotros, que todo es de Dios, para Dios y por Dios. Todo se trata de Él, siempre se trata de Él. Veamos Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Al humilde, al manso, Dios le da paz. El soberbio, el orgulloso no tiene paz. Es que se siente tan importante.
que hasta la paz pierde. Veamos lo que nos dice Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estas son palabras de Jesucristo. Cuando él preguntó quién es el mayor, y él dice, es el que se humilla. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es lindo poder ver la humillación de un niño. El niño es humilde, pero con el paso del tiempo vamos perdiendo esa humildad. Y conforme vamos creciendo, mientras más grandecito es un niño, menos humilde es. Y luego llega la adolescencia, a la juventud, a la edad adulta, y muchas veces termina siendo alguien orgulloso. Hasta orgulloso de lo mismo que ha logrado en su vida. Algunas veces hay personas que no tienen estudio y personas que sí tienen estudio, y las personas que sí tienen estudio hacen de menos a quien no tiene. ¿Por qué? Si solo tuvieron diferentes oportunidades. Y sinceramente he escuchado a pastores predicar, pastores analfabetas predicar la palabra con una autoridad. Porque eso viene de Dios. Eso viene del Padre. No creamos que es de nosotros. No creamos que viene de nosotros y que nosotros somos tan importantes. No, no lo somos. Somos siervos, que no se nos olvide. Somos siervos con S. Para servir, para servir. Estemos dispuestos a servir, a servir, a servir. No a sentirnos tan importantes, no, a servir. Veamos lo que nos dice Lucas 18:9. Vamos a leer varios versículos a partir del 9. Del 9 al 14 vamos a leer. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estas son palabras de Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este es un ejemplo, es una parábola que Jesucristo estaba poniendo, y estaba poniendo en la balanza al fariseo y al publicano. Los fariseos no podían ver a los publicanos porque ellos se sentían que ellos eran los que cumplían la ley a cabalidad, y que los publicanos eran pecadores con los que ni siquiera había que juntarse. Y entonces está orando y dice: yo te doy gracias por lo importante que soy. Porque yo no soy como ese montón de ladrones, yo no soy como esos hombres adúlteros, como esos pecadores, ni siquiera como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
¿Será que eso agrada a Dios? No es que esté malo ayunar, no es que sea malo diezmar, es bueno. Es bueno, Dios bendice al que diezma. El que ayuna logra una intimidad con Dios maravillosa. Pero si lo está haciendo y después va a sentirse importante por hacerlo, ni siquiera está haciendo para Dios, ni siquiera está siendo recibido por Dios. Está dando su diezmo, pero Dios ni lo está recibiendo. Es un sacrificio que no recibe el Señor, porque no lo está haciendo como para el Señor, lo está haciendo para sentirse importante. En cambio, el publicano, sabiéndose pecador, ni siquiera quería alzar sus ojos de vergüenza, diciendo, sé propicio de mi pecador. ¿Y quién no es pecador? ¿Quién? Si nos vamos a la palabra, a 1 Juan, nos habla sobre esto. Nos habla acerca de quién no es pecador. 1 Juan 1, capítulo 1, verso 5, vamos a empezar. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir que no peca? Cualquiera lo puede decir, pero que sea cierto es otra cosa. Cuando aquellos hombres llevaron a esa mujer pecadora ante Jesús y le dijeron, la encontramos en el hecho mismo del adulterio y era para ser apedreada, lapidada hasta morir. Y entonces Jesús les dice, sin verlos, viendo para abajo, como escribiendo en la tierra, el que de ustedes esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Pero como era palabra de Dios, sabiendo que Dios conoce hasta las intenciones del corazón, se sintieron expuestos, se sintieron descubiertos. Y estos hombres legalistas que querían matar a esta mujer, uno a uno se fueron yendo. Y luego Jesús le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Pues se fueron, le dice ella. Yo tampoco te acuso, le dice. Porque Jesucristo no es el acusador, el acusador es Satanás. Jesucristo es el que perdona. Si nosotros venimos ante Él, confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué se necesita para confesar mis pecados? Humillarme. Porque para reconocer que pequé, me tengo que humillar, así como este publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada. Sé propicio de mi pecador. ¿Cuántos pecados cometemos muchas veces sin darnos cuenta? Hay pecados de acción y pecados de omisión. A veces pecamos por no hacer lo que debemos hacer. A veces pecamos y no nos damos cuenta que pecamos. Podemos ofender a una persona sin darnos cuenta.
Yo muchas veces he pensado, puedo ofender a alguien que vi que andaba en la calle cerca de donde yo andaba y creyó que lo vi, yo no lo vi, entonces no lo saludé. Y entonces se molestó porque no lo saludé. Yo pequé. Por eso la palabra nos dice, Señor, líbranos de los pecados que me son ocultos. Y debemos venir ante el Señor y confesar nuestros pecados, que sí sabemos que cometimos, y también pedirle al Señor que nos perdone los pecados que no sabemos que cometimos. Pero tampoco vamos a decir que solo hay pecados que no sabemos que cometimos. También hay pecados que se sabe que cometimos. Necesitamos bajar la cabeza para darle la honra y gloria al único que la merece. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con cordura. No se sienta muy arriba, porque si está muy arriba el golpe va a ser más fuerte. Bueno, ¿y quién se cree que me anda diciendo esas cosas? Bueno, si la palabra dice que a los niños ha puesto el Señor para que nos avergüencen. De repente alguien nos va a decir algo muy fuerte, muy directo, que va justo a nuestro orgullo. Entonces, en lugar de ponernos a la defensiva y decir, bueno, ¿y quién se cree? ¿Por qué no vemos qué tiene de verdad lo que nos está diciendo? Decir, bueno, si eso es lo que estoy reflejando de mí, yo necesito pedir perdón. Yo necesito venir ante el Señor y confesar mi pecado y pedir perdón y darme cuenta que esa acción dañó a alguien. Hay que aprender a ser humildes. Y ante la pregunta del tema del bosquejo, ¿orgulloso yo? Muchas veces decimos, no, pues yo no soy orgulloso, pero a mí que nadie me diga nada. No es lo que decimos con la boca, es lo que vivimos. O hay algunos que dicen, pues sí, claro, soy orgulloso, yo tengo mi orgullo bien puesto y nadie me lo quita. Qué terrible declaración, porque como que solo estamos retando a Dios y cuando Él quiere humillarnos, nos humilla. Mejor humillémonos nosotros, es más barato, es mejor humillarnos nosotros ante Dios a esperar que Él nos humille. Puede ser mucho más fuerte, más doloroso. Mejor mantengámonos humildes. Entendamos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pidámosle al Señor que nos muestre pecados que no hemos visto, que no nos hemos dado cuenta que cometimos. Y vengamos diariamente al Señor a pedir perdón por nuestros pecados, humillados, con un corazón contrito y humillado. Quiere decir con tristeza, que nos duela haber ofendido a Dios. Así tiene que ser el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es que me duele haber ofendido a Dios. Me duele que por mis acciones le saqué una lágrima a Dios y no una sonrisa. Y entonces vengo porque me duele y me postro y le pido perdón, humillada ante el Señor. Y de ahí el Señor me levanta llena de paz, porque eso es lo que Él hace. Nos llena de paz. Pero si nosotros vamos como este fariseo, bueno, pues yo estoy tan bien y no soy como los otros y hay tantos tan pecadores que no soy así. Nosotros no tenemos por qué andando comparando con nadie, ni viendo a los demás para abajo, ni para arriba. Tenemos que servir con sencillez de corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, haciendo todo lo mejor en lo que hagamos, porque es para el Señor. Recordando que la palabra nos dice, nos hace el símil del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con nuestro cuerpo. Y así como cada miembro tiene una función diferente, en la iglesia cada uno tiene una función diferente, pero ninguna es más importante que la otra.
No podemos decir que la mano es más importante que el pie. Cada uno tiene su función. O que el ojo es más importante que el oído. Cada uno tiene su función. Y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Eso es lo importante de ser cuerpo. Si somos hijos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y tenemos una función, tenemos un trabajo. Solo no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debamos tener, sino pensemos de nosotros con cordura. No tengamos un exceso de estimación propia. Eso no agrada a Dios. La palabra dice que Dios al altivo lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. ¿Cómo quieres que Dios te vea? ¿De lejos o de cerca? ¿Quieres que Dios te quiebre y te humille? Porque si eres altivo, Él te va a terminar quebrando y humillando, aunque creas que no puede. Pero si tú eres humilde, Dios te va a exaltar para honra y gloria de Dios. Así que a la pregunta, ¿orgulloso yo? La respuesta debe ser, Señor, líbrame de todo orgullo. Quita de mí toda vanagloria, quita de mí todo lo que no te agrada, quita, Señor, de mí todo lo que estorba en mi relación contigo para que te pueda servir de la mejor manera. Esa debe ser la respuesta, venir y humillarnos ante Dios, no decir, no, yo no soy orgulloso, y serlo, hasta con nuestros gestos. No. Ante la pregunta, ¿orgulloso yo? La respuesta es, humillémonos ante Dios. No nos defendamos, pidamos perdón. Y eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Seamos humildes. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo, como vimos en Filipenses 2. Y si como cristianos queremos seguir el ejemplo de Cristo, si Él, siendo Dios, se humilló, ¿por qué yo no? Sé humilde. Eso es lo más importante. Esto es el mensaje. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Sé humilde y dale la honra y la gloria a Dios en todo. Que el Señor te bendiga.